a tu templo para adorarte, para alabarte y para darte gracias por tantas cosas maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque reconocemos tu mano en cada detalle y en cada instante, Señor. Nuestros corazones rebosan de gratitud ante tu presencia. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Sin embargo, nosotros no solamente te alabamos en señal de gratitud, sino fundamentalmente te alabamos por lo que tú eres, por la forma maravillosa en que ministras nuestras vidas y lo sigues haciendo de tantas formas. Señor, porque tú pones tu diestra sobre nosotros y nos sostienes, porque tu diestra nos trae sanidad, nos trae consuelo y nos trae refugio. Gracias, Padre amado, porque tú estás obrando en la vida de nuestros hermanos Jorgito Espinosa, Vicente Vargas, Bayardo Tamayo, Eduardo Crespo, Señor, y les estás levantando poco a poco para salir adelante, Señor. De la misma manera estás obrando con autoridad, Padre Celestial, en la vida de nuestra pequeña hermana Antonella Loaiza Tamayo. Tú sabes la preocupación de su madre Denise, de su padre Andrés, de su familia, Señor mío, tíos, abuelos. Padre Celestial, tú sabes lo que ella está pasando en este momento en el hospital. Tú sabes sus pensamientos, sabes su corazón. Padre amado, con temor y con temblor ponemos a tus pies a esta pequeña vida, Señor mío, para que tú le levantes, le restaures, Padre amado, y que su vida sea un testimonio de tu obra, Señor mío, en su salud, en su corazón. Padre amado, tú sabes, Padre, lo que está pasando a la familia, y te pedimos también por consuelo y por refugio. Que este sea un espacio, Señor mío, para buscar tus brazos, para buscar tu abrazo, tu consuelo, esa paz que solo tú puedes dar en momentos de adversidad. Cuando el mundo nos atribula, Señor mío, tu palabra nos da paz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en la vida de esta pequeña, Señor mío, por medio de Steph y su tía y toda la familia que está a su alrededor, Señor, para bendecirle y para dar testimonio de que tú eres su Dios y que no la has dejado sola. Gracias, Padre amado, porque hemos visto obras maravillosas, Señor, en esta iglesia. Hemos visto tu obrar y tu poder, y te damos gracias, 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 Señor, porque sabemos que la vida de todos los hermanos, Señor mío, que están en necesidad de salud, algunos tal vez no lo conocemos siquiera, todos, Señor mío, están en ti. Tú los tienes en tus brazos, tú los estás sosteniendo, Padre amado, y tú tienes un plan para sus vidas. Gracias, Padre amado, te damos también porque has levantado, Señor mío, siervos para tu grey, para servir a tu grey. Gracias, Padre amado, porque cada vez podemos ir creciendo un poquito más, Señor, y hay más manos que se disponen, Padre, para decirte: heme aquí, envíame a mí. Permite que no sean muchos, que sean todos, Padre, que esta iglesia se levante para servirte a ti, para glorificarte a ti, para que no miren jamás a los hombres ni a las mujeres, Señor, sino solamente el ejemplo de Cristo, y que todos juntos, Señor mío, con ese ejemplo busquemos hacer tu voluntad preciosa y perfecta. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de escuchar tu palabra con libertad. Gracias, Señor mío, porque nos permites hacerlo con gozo, de nutrirnos y de ser ministrados por ti. Permite, Padre Celestial, que en esta mañana, Señor, una vez más podamos escuchar tu palabra con claridad y que tu mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, pero que no se quede ahí, Señor, sino que se contagie y se comparta con los demás, que se ponga por obra en la vida de tus siervos, que podamos llevar, Señor mío, testimonio de lo que tú has hecho en nosotros día tras día, Señor, de tu palabra hecha carne en nuestras vidas y en las de los hermanos. La gloria y la majestad sean solo tuyas, Señor. Gracias, Padre amado, por estos corazones, por quienes están viendo esta transmisión también, por quienes no pudieron llegar por cualquier razón. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos tener estos tiempos maravillosos de comunidad, Señor, de coinonía, de honra y gloria para ti. En el nombre del Señor Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén y amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Muy buenos días con todos. Quiero invitar por favor a nuestros hermanos más pequeñitos, a los chicos de menos de 12 años, que tengan la bondad de pasar a su servicio dominical especial. Eso, chévere, para que puedan salir también tienen su tiempito especial, y eso es una cosa, una bendición del Señor. Ok. Bienvenidos nuevamente, qué gusto verles, queridos hermanos. Siempre es un privilegio el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes y ver la obra que el Señor sigue haciendo en sus vidas como en la mía. Realmente es algo fantástico ver a Dios obrando y cómo sigue manifestándose. Hemos orado por algunas personas que tienen necesidad de salud hace un momento. Les invito a que estemos orando por ellos. Tal vez ustedes de pronto no se saben todos los nombres, está bien.
Si desean hacerlo por nombre, se acerquen y encantados les compartimos. Si no, estemos orando, hagamos de esta una oración general, que la gente pueda interceder los unos por los otros como el Señor lo manda. Qué lindo es sentir esa persona que se acerca y te dice: oye, hermano o hermana, he estado orando por ti, ¿cómo estás? Es una bendición poder sentir eso, y yo les invito a que lo vivamos de esa forma y que lo pongamos por práctica, por obra habitual en nuestras vidas. Les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a dar lectura a los versículos comprendidos en el 59 al 62. ¿Sí? Lucas 9, 59 al 62. Si de pronto usted por ahí tiene algún hermano o hermana que no tiene su Biblia a la mano y usted puede compartirla, hacer que se comparta la palabra de Dios con los demás, es una cosa muy, muy bonita. Y así de paso se conocen un poquito más, así es que podemos compartir ese espacio. Lucas 9, 59 al 62, conforme lo encuentran, les invito por favor a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Perdón? Ok. Vamos adelante, vamos a dar lectura. Lucas capítulo 9, versículos del 59 al 62. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino o para el reino de Dios. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Ahí en donde están, pidamos al Señor que nos dirija, que su Espíritu Santo nos ministre para que podamos únicamente hablar su palabra en esta mañana. Padre amado, gracias por la bendición de estar juntos y de permitirnos orar como comunidad. Gracias, Padre Celestial, porque tú has dispuesto nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos para buscar tu rostro. Permite que el día de hoy tu palabra sea predicada y que cualquier añadidura de hombre sea apartada de este púlpito hoy y siempre, y que solamente podamos ver tu verdad, ese mensaje precioso que tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Perfecto. Vamos a conversar un poquito de algunas cosas interesantes. ¿A quién le gusta la comodidad? ¿A alguien no le gusta la comodidad? ¿A alguien le gusta sentirse incómodo? ¿Sí? Hace unos 9 o 10 meses, nuestro hermano Felipe Polisson nos visitaba acá, hermano de la misión, de Mission to the World. Y yo conversaba con él y decía que yo creo que cuando San Marcos se construyó y avanzó el tema, hay un error que se cometió. Y el error fue haber puesto unas sillas tan cómodas. ¿Sí? Porque a todos nos encantan, a todos están cómodos. Así es que ustedes tienen ahí, tienen el grupo más grande 29 años y el grupo más pequeño tiene como 27, 26 años. ¿Sí? Todos son iguales, ¿no? Pero se hicieron en partes. Ok. Esas sillas de ahí nos han acomodado demasiado, porque no han permitido aparentemente que nosotros nos levantemos para servir al Señor. Es más cómodo quedarse sentado de ese lado que venir acá a cantar, a alabar, a ministrar, a orar, a servir al resto. Entonces creo que por ahí nos equivocamos un poquito en ese tema. Pero fuera de lo gracioso que puede sonar el tema de las sillas, lo cierto es que la comodidad no está en el confort de las sillas, ni tampoco está en el ambiente o en la temperatura, sino que son nuestros corazones los que se acomodan. Y se acomodan porque venimos de una cultura que permanentemente nos está invitando a vivir las mieles de la comodidad. Vamos a pensar en algo que ustedes, al menos los que más edad tienen, creo que aquí tenemos pocos chiquitos, pocos jóvenes en eso, ¿verdad? Que no, de pronto no van a saber de qué hablo en este momento, pero sus papás, los abuelos les podrán contar. Cuando yo era pequeño, el Mundial de 1986, que fue el primer Mundial con conciencia que yo vi de fútbol, tenía 5 años, bueno, si cabe la palabra conciencia, al menos me acuerdo. De 5 años yo tenía 2 televisiones, una que se prendía tomando una perillita y jalándola para que se prenda, y otro que tenía una cosita que rodaba en blanco y negro y que demoraba unos 45 segundos en prenderse. Era una televisión de tubos blanco y negro. ¿Sí? Seguramente algunos de ustedes, la mayoría, se acordará de esos televisores, ¿verdad? ¿Sí? Es una maravilla cuando nosotros pensamos que la televisión de hace 45, 40, 30 años era un privilegio para la gente, mientras que para nosotros es algo totalmente común. Mi mamá suele contar que mi abuelito, que tuvo la bendición de ser distribuidor de Philips para Imbabura, trajo la primera televisión y para el Mundial del año 78 de Argentina, él ponía la televisión que tenía una televisión de tubos en la vitrina y la prendía y ponía en sillas de afuera a la gente para poder ver, porque realmente tener una televisión era
privativo, ¿verdad? Era muy costoso, por lo tanto, pues poca gente tenía acceso a hacerlo. Y entonces la comunidad se construía alrededor de aquellos hogares que tenían este tema, ¿verdad? Recuerden ustedes que además las señales de televisión eran muy pocas, de hecho una de las primeras, si no la primera fue justamente la de HCJB, ¿verdad? En su momento, con el tema Voz Andes en aquel momento, ¿sí? Una cosa muy, muy interesante lo que venía pasando. La comodidad y el tiempo avanzaron. Antes, si uno tenía que levantarse a cambiar de canal, pues tenía que hacer eso, ¿verdad? Dejaba la cama, dejaba la comodidad del sillón y tenía que dar algunos pasos para poder cambiar este tema, ¿sí? Conforme el tiempo avanzó, aparecieron los controles remotos. Primeros controles remotos que tenían cable. Yo me acuerdo que yo vi que mi abuelito tenía uno con un control más o menos así, tamaño cajetín de luz, ¿verdad? Y un cable largo y grueso que se conectaba a una televisión y uno podía hacerlo. El cambio, ¿verdad? Subía el volumen no, pero cambiar de canales sí podías. Después de eso vinieron los controles inalámbricos. Los primeros unos controles enormes, ¿verdad? Luego poco a poco, igual que los celulares, se fueron achicando, ¿sí? Y entonces el ser humano ya no tuvo que pararse para cambiar, ¿sí? Y era algo bastante más sencillo de hacer. En este interín de tiempo la televisión se volvió algo tan popular que cualquier persona la tiene, ¿sí? Realmente en estos tiempos diríamos que quien no tiene televisión más que por no poder es por no querer, ¿sí? Porque incluso en los hogares más humildes ustedes encuentran televisiones de primera calidad, ¿sí? Si ustedes se dan una vueltita por Esmeraldas y demás en los suburbios más pobres, van a encontrar casas de caña con televisores planos colgados no sé cómo, porque no sé cómo la caña aguanta el peso de eso, pero ahí están, ¿sí? Y una antena de DirecTV también, prepago, pero DirecTV al fin, ¿sí? El tema es que la televisión se ha vuelto algo popular. Después de los controles remotos vinieron los controles ¿a través de qué? A través de la voz, de los gestos. Ahora uno puede hacerle gestos a la televisión y ya se mueve, ¿verdad? No levanta la mano, hace así, se sube y se baja el volumen. Y si a usted le cuesta levantar las manos, ahora lo puede hacer desde su celular. Igual, no, si cojo el celular, subo, bajo el volumen, cambio de canal, me muevo de plataformas sin inconveniente. La tecnología nos ha hecho terriblemente cómodos, ¿sí? Y ojo, ¿no? Yo no me voy a quejar en contra de la comodidad. Creo que a todos nos gusta, pero no necesariamente es bueno para todos. Yo creo que cuando encontramos estos ejemplos hay algunas cosas más que a ustedes se le vendrán a la memoria de la comodidad y a los tiempos, ¿verdad? Yo recuerdo también los teléfonos fijos que eran de disco, luego pasaron a digitales, después ya tenían inalámbricos, ahora los teléfonos de la casa ya ni se usan, ¿verdad? Porque algunos de ustedes tal vez ya ni siquiera tengan líneas fijas, todos lo hacen a través de líneas celulares, ¿sí? Y está muy bien, ¿sí? Creo que las cosas igual son buenas, el punto es cómo nosotros manejamos esa comodidad. Pensando en todas estas cosas venían algunas reflexiones a mi mente pensando en el tema de los teléfonos. A finales de los años 90, inicios de los 2000, muchas de las familias de misioneros que trabajaban y servían acá en la iglesia o en Quito de manera particular y se congregaban en San Marcos, empezaron a irse, los hijos empezaron a irse porque ya llegaba su etapa universitaria, ¿sí? Entonces regresaban a Alemania, a los Estados Unidos, al Brasil, ¿sí? Y empezaban a volar, ¿verdad? Y emigrar. Entonces, las relaciones de amistad que habíamos entablado con ellos se supeditaban básicamente a dos formas de comunicarse. La primera, una carta, ¿sí? En donde pues teníamos un tiempo largo de espera para la ida y otro largo de espera para el regreso, ¿sí? Si uno quería terminar con su novia por correo tenía que esperar unos 2 meses, ¿sí? Un mes hasta que llegue y se entere y otro mes hasta que te responda, ¿sí? Sí, seguramente un mes en el medio en donde se enojaban contigo, parte del proceso. La otra opción que teníamos era ¿cuál? El teléfono, ¿no es cierto? Pero el teléfono era una opción costosa. Las llamadas de larga distancia eran cosa seria, ¿sí? Definitivamente eran cosa seria. Si no, pregúntenles a mis papás cuando recibían las planillas de luz y se enteraban de que había tenido conversaciones con otros lugares del mundo. Ahora nos reímos, ¿verdad? En ese tiempo no me reía, ¿sí? Para nada. Pero en todo caso era otra forma de comunicarse. Los tiempos han cambiado y en este momento tener una conferencia uno a uno con una persona en cualquier parte del mundo es extremadamente sencillo y bastante barato, ¿sí? ¿Sí? Muy sencillo, lo pueden hacer por cualquiera de las plataformas que existen para reuniones o directamente a través de los programas de mensajería, ¿sí? Lindo, ¿verdad? Todo muy bien, la comodidad es buena, Dios nos ha bendecido, eso está bien, ¿sí? El asunto, mis queridos hermanos, es que como les dije al principio, no toda comodidad es buena, no todo avance si no se maneja de manera correcta, trae bendición. ¿Qué sucede cuando la tecnología comienza a utilizarse dentro de las iglesias? ¿Sí? Por cierto, eso es imparable, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, oficialmente en el Ecuador el 17 de marzo del año 2020, lunes,
Nosotros nos reunimos en consistorio, la última vez de manera presencial, y nuestro hermano Ekejar, que está acá con nosotros hoy acá, Ekejar nos decía, oigan, este tema nos va a tomar unos 2 o 3 meses de encierro. Y nosotros les decíamos, Ekejar, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a estar 2 o 3 meses? Eso es una locura, eso es demasiado tiempo. No puede ser, nunca habíamos vivido una cosa de ese nivel, ¿sí? Resulta que nosotros estábamos equivocados, Ekejar estaba equivocado, porque el tema no duró ni 2 ni 3 meses, nos encerraron casi 2 años, ¿sí? En algunos casos hasta 2 y medio. La situación fue muy complicada y si es que la tecnología no hubiese estado a la mano, la verdad no sé cómo lo íbamos a lograr. ¿Sí? Y entonces empezamos a valernos de algunas plataformas y descubrimos que había cómo hacer transmisiones. Primero la gente de la alabanza ensamblaba desde sus casas, primero solamente una guitarra, luego ensamblaban instrumentos, luego ensamblaban voces, después tuvimos a alguien que podía editar y pasábamos los cultos grabados. Al principio lo hicimos en línea y no nos fue bien porque no todos tenían una buena conexión. Fue un proceso de aprendizaje. Al final los cultos salían impecables, una cosa bonita, Dios exaltado, ¿verdad? Una cosa muy chévere por todo eso. El problema es que cuando se acabó la pandemia, la gente se quedó en la comodidad de su casa. Porque por supuesto, seguir un culto en pijama mientras hago otra actividad es mucho más cómodo que bañarme, cambiarme y venir a la iglesia. ¿Sí? Eso es claro que es más cómodo, pero ¿realmente es lo correcto? ¿Realmente es lo que la palabra de Dios quiere de sus hijos? Gente que sea cómoda y que abandone las buenas costumbres, no por temas de salud, eso está bien, eso es otra historia, ¿no? ¿Sí? Sino por comodidad, porque simplemente no quiero hacerlo. ¿Sí? Porque tengo otras opciones que me resultan más sencillas. O simplemente, como ya los cultos quedan grabados, pues los veo, como en algún momento les decía yo, on demand, ¿sí? Como contenido de plataforma de streaming, ¿verdad? Entonces, simplemente me levanto a las 12, almuerzo, y si tengo tiempo en la tarde, mientras estoy cortándoles las uñas de mis hijos, pongo play en el culto. ¿Es eso congregarse verdaderamente? ¿Es lo que el Señor nos mandó a hacer? A ponerle play a una pantalla y hacerle un caso mínimo y no participar de la miel del congregarnos los unos con los otros. La comodidad nos ha llevado a situaciones que realmente nos han llamado la atención. El volumen de asistencia a las iglesias se redujo en casi el 45% después de la etapa pospandemia, ¿sí? Porque en la pospandemia como tal, el tema era del 30%. ¿Sí? Entonces, simplemente vean el número de gente que venía antes de la iglesia, pónganle el 30, el 40% y ese es el número que tienen ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Nos ganó la comodidad? ¿Nos ganó el facilismo? La tecnología estaba ahí para ayudarnos, sin embargo nosotros no supimos manejarla bien y eso nos llevó al abuso. Es muy llamativo lo que está pasando ahora, amados hermanos, como también llamativo ha sido que las Biblias, la palabra de Dios que muchos de ustedes tienen en sus manos en este momento, han sido reemplazadas también por dispositivos electrónicos. Está bien utilizarlo, si usted lo sabe utilizar bien, el dispositivo electrónico es una bendición. Pero si usted es de las personas que se entretiene con facilidad o que se dispersa su atención con mucha frecuencia, no le recomiendo utilizar un dispositivo móvil. Porque usted abre la app de la Biblia para escuchar una prédica o para estudiarla y en menos de 5 minutos va a tener 3 o 4 notificaciones de diferente tipo. Y entonces va a tener la tentación de regresar a ver el correo, de ver quién le escribió, de ver por qué alguien no le escribió, de ver a qué hora se conectó la última vez. Y cuando se dan cuenta, se acabó la prédica, se acabó el estudio y ustedes no tienen ni idea de qué se habló. ¿Sí? Por lo tanto, creo que la tecnología, como cualquier instrumento humano, es eso, es un instrumento. La calidad que usted le dé se dependerá, más bien el uso que usted le dé, le dará la calidad o no de lo que es. Es importante que revisemos nuestras propias vidas porque a no todos nos sientan las cosas igual. ¿Han escuchado ustedes que cada vez es más común hablar en los niños del síndrome del trastorno de déficit de atención, el TDAH o algo así? ¿Sí? ¿Sí? Yo les he escuchado hablar un montón, a muchos. ¿Sí? Si existe o no existe, mi esposa me dice que sí, ella es psicóloga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me dice que sí en algunos aspectos, que hay algunos asuntos hasta químicos, bueno, puede ser. Pero no sé si todos lo sean en realidad. Porque yo veo mucha capacidad de distracción en la gente, incluso en los adultos. ¿Sí? Es increíble la forma en la que los adultos se distraen. ¿Qué hacen ustedes en su tiempo libre? ¿Toman la Biblia para estudiarla? ¿O abren el teléfono y juegan Candy Crush? Bueno, ese ya está viejo, ¿no? Creo que hay otras opciones más modernas. El punto, amigos, es que la comodidad es algo a lo que el Señor no nos ha llamado.
no nos planteó una vida de facilismo. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos al respecto. ¿Sí? Paradójico resulta que la tecnología que nos mantuvo unidos, unos meses después nos separó. ¿Sí? Y nosotros le dejamos de hacerlo. Es muy, muy llamativo esto. El ciclo de prédicas, como hemos venido viendo hasta ahora, que tiene que ver con el seguir a Cristo, con el verdadero discipulado, esta es la 5ª semana que estamos hablando de estos temas, nos ubica en el versículo 27 de Lucas 14. ¿Sí? Voy a dar lectura brevemente a esto para que ustedes lo tengan en mente. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Corto, breve y conciso. ¿Hay alguien aquí que cree que llevar una cruz es cosa fácil? ¿Hay alguien aquí tal vez que crea que el Señor Jesús tenía un camino más sencillo que el de la cruz para cumplir con su plan? Ojalá que no. Pero pidamos a Dios que nos dirija para poder responder a esas dos preguntas que son muy, muy importantes a la hora de entender cuál es el rol nuestro y cuál es la cruz que tenemos que cargar. El estudio de la Biblia, cuando profundizamos en él, nos lleva poco a poco a mayores niveles de complejidad y nos permite entender mejor ciertas verdades que aparentemente no eran tan sencillas de entender al principio. ¿Sí? En otras palabras, vamos madurando en la fe. Acuérdense que la palabra nos dice que los cristianos que están en sus primeros días toman leche y aquellos que van caminando y van madurando después acceden a la carne. Y está bien, es igual que todos ustedes. En algún momento yo les decía que si les gustaría que les den leche con miel todos los días. Y ustedes me decían que no, y yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con la carnecita y el arroz, verdad? Todos queremos algo más, y está perfecto, porque hemos madurado y nuestros cuerpos se han preparado para eso. Espiritualmente nosotros tenemos la obligación de prepararnos también para recibir la carne. En referencia al versículo 27 de Lucas 14, al que acabo de citar, es importante que desmenucemos lo que en él está escrito y cómo esto empata con la enseñanza bíblica. La cruz. Todos hemos oído hablar de la cruz, algunos de ustedes tal vez las tengan en una cadenita ahí. ¿Sí? El asunto es que la cruz en el tiempo del Señor Jesucristo era un sinónimo de dolor y de vergüenza. Un castigo separado solamente para los peores criminales, para los que son de lo último. Piensen ustedes en los peores crímenes de este tiempo, para ellos habría la cruz. ¿Sí? Sería la cruz exactamente lo que debería corresponder a estas personas. No solamente por el dolor que infligía, sino también por la vergüenza que representaba. ¿Se imaginan ustedes lo que era que pase una persona básicamente en ropa interior por media plaza cargando un madero, mientras la gente le escupía, se burlaba y demás? Era un objeto totalmente de vergüenza, era un tema de escarnio público. Tan feo era que los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, no importa lo que hagan, a ellos no se les crucificaba. Eso era para la plebe, ¿verdad? Los que no eran romanos. Los ciudadanos romanos no podían recibir un castigo por más mal que se hayan portado, de esa magnitud. A la luz de esta evidencia, es claro que Jesús no hablaba de seguirle como algo sencillo o como algo fácil. Si Él nos decía, oye, tienes que tomar un objeto de dolor y de vergüenza y seguirme, no está hablando de algo fácil. O a alguno de ustedes le gusta el sufrimiento y ser avergonzado. A mí no. ¿Sí? Y seguro a ustedes tampoco. Pero es lo que el Señor nos pide, porque es lo que el Señor vivió. Es importante que resaltemos una vez más que la enseñanza del Señor Jesucristo se caracterizó siempre, siempre, por enseñar con el ejemplo. No hay nada que el Señor nos pida que Él no haya hecho primero. Y en este momento, cuando Él les hablaba de cargar su cruz, los discípulos no entendían absolutamente nada, ¿verdad? No sabían qué es lo que iba a pasar, porque Él les estaba anunciando lo que vendría. Pero nosotros, que podemos ver en perspectiva la palabra de Dios y estudiarla, sabemos cómo terminó la vida del Señor Jesucristo en su primera parte del ministerio terreno. Y sabemos que lo que le pidió a sus discípulos que haga es exactamente lo mismo que Él sí hizo, con todas las de ley. Siendo el Hijo de Dios, no tuvo problema en aceptar el sufrimiento y su padecimiento sin tener culpa y la vergüenza y el escarnio público por todos nosotros. Pues bien, cuando Él nos habla de cargar nuestra propia cruz, nosotros tenemos que entender que el camino no será sencillo. Así como nosotros, como les dije hace un momento, estamos enfrentando la corriente del facilismo y la comodidad. En aquel tiempo también había un Satanás, un enemigo, que estaba ahí también para tratar de convencerle a Jesús de que había mejores formas de hacer las cosas. ¿Se imaginan semejante barbaridad? Vamos a mencionar dos ejemplos puntuales de esto,
porque la palabra es contundente. El capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hemos tenido el privilegio y la bendición de estudiar esta porción en otras ocasiones y predicarla desde este púlpito. Hoy quisiera referirme, sin embargo, a algo breve, y es que Satanás buscó que Jesús no cumpla con su plan en la manera en la que Dios Padre lo había dispuesto. ¿Sí? Así de fácil. Se le acercó y le dijo: oye, Jesús, hay formas más fáciles de hacer esto. Pues eres Dios. ¿Para qué vas a morir y vas a pasar por todo este asunto? No es necesario. ¿Sí? Recuerden ustedes que la forma en la que Jesús iba a ser tratado ya la habían predicho los profetas antes, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a los capítulos 51 a 53 de Isaías y nos vamos a encontrar con eso. Entonces Satanás no es que conocía el futuro, sabía lo que estaba escrito. Entonces estaba claro en eso y se atrevió a proponerle a Jesús una figura más sencilla de hacer las cosas, algo menos doloroso, algo más fácil. ¿Se imaginan ustedes a Satanás aconsejándole a Dios? Ese es el nivel del lío, ese es el nivel del problema. La respuesta de Jesús es muy clara al decirle que se aparte: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Sí? Ahora bien, ante este asunto nos vamos a encontrar con otra porción bíblica importante también, y me voy a referir brevemente a ella, a cuando Jesús les preguntó a los apóstoles quién creían ellos que era Él. ¿Sí? Y entonces nuestro buen amigo Pedro, como siempre, toma la palabra y les dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces Jesús le dice que es bienaventurado y que todo bien, ¿verdad? Es porque eso es cierto, no se le ha revelado carne ni sangre, sino su Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Y eso está muy bien. Pero entonces es llamativo que viene nuestro buen amigo Pedro y toma una opción adicional en Mateo 16, 21 al 23 y nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínense ustedes el cuadro. Pedro, discípulo de los tres más cercanos a Jesús, se le acerca al Señor, le pone una mano en el hombro y le dice: Señor, no seas así, pues. ¿Cómo se te ocurre que vas a pasar por todo esto? No es necesario. ¿Para qué? Que no te pase esto. Pensemos en alguna opción que resulte mucho más sencilla que la que nos estás proponiendo. Una vez más, Satanás empieza a obrar. Y en este momento, a través de uno de los discípulos, que nos ofrece o le ofrece a Jesús un camino más sencillo y menos doloroso para poder cumplir con el propósito que tenía. La corriente del facilismo no es algo que vino ahora con la tecnología. Ha estado acompañando al hombre desde el principio de los tiempos. Y el engaño del enemigo siempre ha venido en la misma línea. Y ahora tal vez ninguno de nosotros tiene que venir a morir por alguien más. En estos tiempos es muy poco probable que eso pase. Pero sí hay cosas que como creyentes estamos llamados a hacer y que tenemos que cumplir para seguir la voluntad de Dios. Y que Satanás viene y nos susurra al oído y nos dice: oye, Sebastián, ¿para qué? No es necesario que sufras por esto. Es más fácil hacerlo de acá. No te compliques la vida. Mi hijo Matías, de 7 años, tiene esa frase metida ahora adentro, ¿no? No te compliques, papi, dice. Creo que eso es culpa mía, la verdad. Pero el asunto aquí es que no les llamo a complicarnos, sino a cumplir con la voluntad de Dios. Sea lo que sea que esto signifique.
Porque cualquier cosa distinta a la voluntad de Dios, por más fácil y de bajada que parezca, no viene de Él. Y por lo tanto no va a traer la bendición que Dios quiere en nuestras vidas. La voluntad perfecta de Dios involucra que nosotros padezcamos un tiempo. En ninguna parte de las Escrituras se menciona siquiera que el camino del creyente va a ser un camino de rosas y de facilidades, sino que siempre encontraremos obstáculos que tenemos que aprender a sobrepasar de la mano de nuestro Creador. Los caminos de cada uno de nosotros son distintos, convergen y se cruzan en diferentes momentos, pero todos atravesamos por momentos difíciles. Y no está mal y no tenemos que rehuir de ellos, sino que tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que se necesita para aprender a cargar esa cruz que Dios nos está permitiendo cargar con un propósito. ¿Sí? No le echamos la culpa a Dios por eso, porque el hecho de que nosotros tengamos que cargar una cruz, siguiendo el ejemplo de Cristo, es culpa de nosotros mismos, porque como seres humanos pecamos y nos alejamos de Dios. No es responsabilidad de Él el pecado en nuestras vidas, eso es todo nuestro. Así que, como buenos creyentes que somos, debemos de asumir nuestra responsabilidad ante nuestro error y aceptar las consecuencias de ese error para poder sobrellevarlas. Con la diferencia, con la enorme diferencia de que el Señor está con nosotros para sostenernos. Y que el caminar del creyente y el cargar esa cruz no lo hacemos solos. Es más, malas noticias, no podemos cargar esa cruz solos. Dios nos equipa para hacerlo, nos envía preparados, nos fortalece, nos sostiene, nos da aliento. Tengo la bendición de conocer a la amplia mayoría de ustedes y hemos convenido y hemos conversado en muchos momentos de situaciones difíciles propias o suyas. Y ustedes saben, hermanos, en sus corazones y han visto en sus vidas, como también hemos tenido la posibilidad de compartir testimonios mutuos conmigo, que hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos en medio de esos momentos difíciles. Dios no le ha dejado solo nunca a ninguno de sus hijos. Ir en pos de Cristo es una empresa imposible humanamente hablando, pero posible por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces todo cobra sentido. Porque no dejamos que el facilismo nos inunde, sino que aceptamos la voluntad de Dios, aceptamos la enfermedad, aceptamos la ausencia cuando un familiar, un amigo querido ha partido a la presencia del Señor, aceptamos el momento difícil en el hogar, aceptamos el momento difícil con los hijos, en el trabajo, cualesquiera sea la situación, la aceptamos con gozo porque Dios está en control de todo. Y Él es soberano sobre su vida y sobre la mía. Y sí, Él no ocasionó el mal momento en su vida, pero le dijo que le iba a acompañar cuando eso pase. Y Él cumple su palabra, hermanos míos. Entonces, resulta razonable que nos vengan a decir que es posible torcer la voluntad de Dios para encontrar un camino más corto. El día de ayer tuvimos la posibilidad de tener nuestra primera reunión de padres de familia del año en el colegio de mis hijos. Y la rectora del colegio nos decía que al correr encuestas se encontraron con muchos niños que entendían que era más sencillo hacer trampa en un examen porque el mundo es de los más vivos. Yo les pregunto, ¿qué bendición puede haber en obtener una nota de una manera equivocada? ¿Cómo puedo orarle a Dios como estudiante y decir, Señor, por favor, ayúdame para que mi profesor no se dé cuenta que estoy copiando? ¿Qué sentido tendría? Lastimosamente, es la corriente del facilismo. Y la gente se ha acostumbrado a buscarle a Dios solamente como un genio que cumple deseos. Entonces, Dios está aquí para satisfacer mis necesidades, como sea. O el lastimoso abuso de la gracia, de la que tanto hablamos y que es tan verdadera, por cierto, y que nos lleva a vivir nuestras vidas en la más paupérrima mediocridad, haciendo las cosas como el mundo, pasando como el mundo, pero sintiéndonos tranquilos porque venimos el domingo a la iglesia. Hermanos, la vida del creyente es íntegra o no lo es. Por lo tanto, si yo hago de mi vida lo que sea durante 6 días de la semana y vengo el domingo a la iglesia, a Dios le da lo mismo. Y déjeme decirle algo, a usted también le va a dar exactamente lo mismo, porque no va a haber ningún cambio en su vida. Por el contrario, si entiendo que cargar mi cruz significa, entre otras cosas, una muy importante que es aprender a renunciar a uno mismo,
entonces vamos a encontrar un sentido diferente en cómo tenemos que guiar nuestras vidas, dando ejemplo y testimonio de lo que Dios hace ahí. Cuando leemos esta porción de Lucas, la que hablamos desde el versículo 59 al 62, vamos a ver cómo somos campeones para poner excusas y proponerle al Señor caminos más cortos. El versículo 59 decía, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Es más cómodo, todo es más sencillo. Siempre va a haber una excusa para no seguirle a Dios. Y ojo, ¿no? ¿Saben qué? El problema de las excusas es que suenan extremadamente razonables. Humanamente hablando son razonables. Oye, Señor, sí, ya te voy a seguir, pero espérame, primero voy a enterrar a mi papá. ¿Sí? Ojo, ¿no? El Señor jamás nos ha pedido que nosotros botemos a un lado a nuestras familias, de ninguna manera. Él nos ha enseñado, como vimos hace un par de semanas, que la familia es el primer ministerio que tenemos todos nosotros y está muy bien. El problema es cuando nosotros ponemos a nuestra familia en el trono de nuestras vidas y no a Dios. Ahí sí está el problema. Cuando mi prioridad son mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi familiar, mi amigo, quien ustedes quieran. Cualquiera que no sea el Señor. Ahí es donde empieza el real problema. Porque entonces no hemos aprendido a cargar nuestra cruz. Y estamos simulando que lo hacemos cuando estamos viviendo las vidas como nosotros queremos. Yo realmente no sé qué es peor, llevar una vida no piadosa o simular que sí la llevamos. Francamente no tengo una respuesta para esa pregunta. Lo que sí sé es que ninguno de los dos caminos trae bendición. Conozco mucha gente a lo largo del tiempo. Algunos de nosotros hemos estado aquí por más de 2 décadas, casi 3, o algunos un poquito más. Y conocemos gente, ¿sí?, que dice, vea, pero es que yo serví, yo prediqué, yo hice, yo corrí, yo bajé, yo subí. Pero robo, pero miento, pero lo hice para mí. Y me voy porque nadie me agradeció. Amigos, con total paz les digo, si alguno de ustedes quiere servir y lo que espera es que ese servicio reciba la gratitud de la gente y quiere hacerlo por eso, mejor no venga. Mejor no venga. Porque resulta que el verdadero servicio no es el que está esperando gracias, ni gratitud, ni nada, sino aquel que quiere honrar a Dios. Porque cuando hablamos de las primicias en Malaquías, no estamos hablando solamente del dinero y las bienes materiales, sino de entregarle a Dios lo mejor de lo que Él ya nos ha dado. El Señor no es deudor de nadie. No le debe nada a usted, ni me debe nada a mí. Nosotros tenemos la obligación de responder a las bendiciones de Dios, entregándole lo mejor de nosotros. Sin esperar nada a cambio, porque no tenemos por qué esperarlo, sino solamente agradar a Dios y darle gracias de una manera práctica y no solamente con la boca. Entonces, vemos cómo el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Si quieres que es prioritario ir a hacer eso, pues anda, pero no vas a ser digno de mí. ¿Sí? El trono está ocupado por alguien más. Conversábamos el viernes con algunos hermanos cristianos y no sé por qué terminamos conversando de cómo están las películas de la cartelera ahora. Hablábamos de algunas y principalmente de una de terror, ¿verdad? ¿Sí? Yo les digo algo, hermanos, el engaño del enemigo no va a venir por meternos miedos, ¿sí?, ni por preocupaciones. Eso no, el enemigo no necesita aparecerse aquí con 2 cachos y una cola, porque eso más bien nos va a asustar y nos va a mantener alejados. Bueno, fuera. Él va a aparecer y va a venir a sonar razonable delante de ustedes y de mí. Y nos va a tratar de convencer de que es lo correcto. Ajá, es que yo peco, porque ella me hizo esto primero. Por eso pequé, es culpa de ella. Y las excusas son tan antiguas como el hombre. ¿O acaso Adán asumió la culpa de haber comido del fruto prohibido responsablemente? ¿Sí se acuerdan lo que dijo Adán, no? La mujer que me diste me dio de comer. Ella fue. ¿Sí? Yo soy un santo, ella es la culpable. ¿Le funcionó la excusa a Adán? Por eso estamos aquí. No le funcionó la excusa, ¿verdad? ¿Y saben qué? No le funcionó a él y no le va a funcionar a usted ni me va a funcionar a mí. Ir en pos del Señor y tomar nuestra cruz es un asunto práctico y no amerita excusas de ningún tipo. ¿Sabe qué? En su vida usted tome o no tome la cruz y va a pasar por momentos difíciles. Va a pasar por esos momentos difíciles.
Usted elige cómo quiere pasarlos, de la mano del Señor o por su cuenta. La mayoría de ustedes, incluyéndome, ya probamos las dos formas de hacerlo. En lo personal, no tengo intención de volver a pasar por un momento difícil sin estar de la mano de Dios. Y le sugiero cariñosa y respetuosamente a usted que tampoco lo haga. Porque no va a poder. Y va a tener secuelas, y va a tener consecuencias, y va a tener heridas que van a ser muy difíciles de sanar si Dios no conforta su corazón. Por no decirles imposibles. Hermanos, la cosa es complicada, porque Satanás no se queda ahí. Jesús le respondió en el versículo 60, ¿no? Que deje que los muertos entierren a sus muertos y que vayan en pos de él a anunciar el reino de Dios. Y en el versículo 61 viene otro, ¿no es cierto? Y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús vuelve a responderle de la misma forma que el primero. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está su corazón y quién está sentado en ese trono? El mensaje y la enseñanza de estas dos partes de esa porción bíblica es exactamente la misma. Tomar nuestra cruz es una responsabilidad que no amerita excusas de ningún tipo. Ni me voy a despedir, ni ya vengo, ni dame una semana, ni déjame pensar un rato. Cuando Jesús tuvo que cargar la cruz, no lo pensó, lo hizo, obedeció y cumplió con su propósito. A las preguntas que planteamos al principio del mensaje, déjenme responderles. No había una forma sencilla de hacer lo que hizo. La situación y la escala del pecado, la consecuencia del pecado en la vida del hombre era tan grande y tan descomunal que solamente la sangre del Cordero Perfecto podía reconciliarnos con Dios Padre. Así que lo siento, no había otra manera. Y Jesús lo sabía y lo hizo. Y lo hizo en silencio, por amor. Nosotros no tenemos que poner nuestra sangre por nada de eso. Esos son otros tiempos y no es nuestro llamado ni es nuestro rol. Pero sí tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida por los demás, a sacrificar nuestro tiempo de ocio, de descanso, de placer, por servir a la gente, por servir a los demás, por compartir la vida con los demás. Cuando tuve mi primer grupo de hogar como joven aquí en la iglesia, tenía 18 años. Y atendiendo la llamada de un anciano de aquel entonces, fui a ese grupo. Yo estaba en primer semestre de universidad. Acuérdese usted cómo estaba usted en su primer semestre de universidad, ¿verdad? ¿Qué planes tenía usted para el viernes en la noche? Yo tenía los míos, pero Dios tenía otros. Y Dios nos va llevando de esa forma. Cuando tenemos el estudio de hogar en casa los viernes, también les suelo decir, amigos míos, si usted tiene ganas de tener un plan el viernes de la noche, hay 50,001 opciones aparte de estar en el grupo estudiando la Biblia. Pero Dios tiene un plan para su vida y por eso usted está aquí. Y ustedes también están aquí, porque así como para el viernes, para el domingo de mañana también hay 20,000 opciones más. En estos tiempos nadie se aburre. Si lo que usted busca es entretenimiento, hay todo lo que quiera, de todo color, sabor y olor. La pregunta es si esa es realmente la cruz que Dios quiere que usted cargue. Cuando hablamos de estos asuntos, uno se pone a pensar y dice, bueno, sí, tiene razón, hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Muy bien, quiero plantearle una pregunta aquí y ahora a cada uno de ustedes. Piense usted en aquel hobby, en aquella distracción, en aquella actividad que usted ama hacer, que le encanta hacer, que es muy sana, puede ser desde ir al gimnasio, pasando por leer a Saramago, cualquier cosa. ¿Sí? Piense usted en eso que a usted le encanta. ¿Sí? Muy bien. Si hoy el Señor Jesús se acerca a usted y le llama por su nombre y le dice, oye, quiero que dejes de eso y que hagas de esto para la obra de Dios, ¿lo harían? ¿Estarían dispuestos a dejar eso que les encanta y les fascina hacer? Porque Dios les dice, ¿sabes qué? Sí, yo sé que te gusta eso, pero yo quiero que ahora hagas esto. Respóndase cada uno a sí mismo. Y la respuesta que encuentre, no me la cuente a mí. Póngala en oración a los pies de Cristo. Y dígasela a Él con sinceridad. ¿Sabes qué, Señor? No estoy dispuesto a hacer esto que tú me pides porque me encanta lo que hago. ¿Cómo me vas a pedir eso? Pídeme otra cosa que sea más fácil.
Y cuando le respondan así al Señor, acuérdense de lo que hizo Satanás con él. Y pregúntense, ¿quién pone en su corazón el deseo de proponerle a Dios un intercambio más sencillo para usted? Con esto no les quiero decir que el Señor les va a quitar todo lo que les gusta, en absoluto. Yo creo que Dios no obra así. Pero lo que sí es cierto es que ustedes tienen que estar dispuestos a dejar lo que más les gusta por Él, lo que más aman, lo que más les importa, lo que sea, lo que sea. Porque aquí no se trata de darle gusto al hombre o a la mujer, sino de agradar a Dios y de entender que su plan es maravilloso y que su plan está por encima de los nuestros. Sus veredas y sus caminos no son los nuestros. Por lo tanto, cuando Él nos pide que hagamos algo, aunque no entendamos y no nos parezca, creámosle a Dios, porque hay un plan atrás de eso. Lo hay. Cuando yo era pequeño tuve una alergia que me tomó casi 6 meses de inyecciones diarias curarme. Me curé, pero el resultado es que les tengo terror a las agujas. ¿Sí? Y entonces, conforme avanzaba mi edad y yo tenía que ponerme vacunas o me daba una amigdalitis o algo de eso, yo armaba unos escenarios, pero de drama, ¿no? ¿Sí? Por ahí hay una farmacia en la avenida Lincoln donde todavía llegué y me dice, usted es el chiquito que venía acá cuando lloraba y armaba estos escándalos. Hasta ahora se acuerdan de mí, hace unos 4 o 5 meses que, no más, el año pasado fue que por algo tuvimos que parar a comprar por allá. Entro, sale la doctora y me dice, señora, los tiempos, usted era el chiquito, ¿no? O sea, ya se imaginarán el escándalo, ¿no? Pero tremendo, sí. ¿Y saben qué? En mi vida, por un tema de salud, que la mayoría de ustedes conocen, cuando tuvieron que sacarme la tiroides, porque me detectaron un cáncer y me tuvieron que hacer punciones y exámenes y vainas, me ahuequearon con agujas todo lo que ustedes quieran. Y el Señor me dijo, sí, ¿sabes qué? Yo sé que eso a ti no te gusta, pero te toca. Sí, me tocó, en este caso no me quitó lo que me gustaba, me hizo hacer lo que no me gustaba. La pregunta es, ¿alguno de ustedes le puede decir que no a Dios? Entonces, ¿por qué lo intentan? ¿Por qué lo intentamos? Porque yo soy el primero que trata de convencerle de otra cosa. Obviamente no me ha ido bien. Nunca me ha escuchado. Y es lógico, ¿por qué me habría escuchar? ¿Sí? Yo les decía ahora en la clase de escuela dominical que si alguna vez vieron la película Bruce Almighty o Todopoderoso, en que le dieron 7 días a un ser humano el poder para ser Dios y destruyó todo y casi cae el mundo a pedazos. Yo les decía que si yo fuera el hombre de ese caso no habría durado uno. En el primer día había echado el mundo por el caño. Gracias a Dios que no se hace mi voluntad, ni la de ninguno de ustedes, sino la de Él. Piensen en la cruz que el Señor está poniendo en sus corazones y en sus vidas para llevar. Lo que hay que dejar, lo que hay que retomar, lo que quiera que esto signifique. Y no le diga que no a Dios. No postergue, no posponga, no difiera la bendición que Él tiene para su vida. Diferir consumos está bien, pero la bendición no. Bueno, también depende del caso. La bendición no. Esa no se difiere, esa se acepta. En fe, creyéndole a Dios. Amados hermanos, que nadie nos engañe. La palabra de Dios es clara y nos advierte que el camino para seguir a Cristo no es sencillo. Involucra toda clase de dificultades que nos lleva a renunciar a muchas cosas, incluyendo a mí mismo. Pero es que yo amo mi trabajo, pero es que yo amo no sé qué, yo amo no sé cuánto. Deja todo y ven en pos de mí, dice el Señor. Lo que sea. Y recordemos que Él nos ha ofrecido que si nosotros buscamos primero de Él y de su justicia, Él se va a ocupar de todo lo demás. Entonces, que no le preocupa a usted qué va a comer, qué va a pasar, tranquilo, que si usted hace la voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana, Dios se va a ocupar de usted. ¿Hay mejores manos que las de Dios para su vida o para la mía? No hay. Tranquilos, Dios está en control y no nos va a dejar solos nunca. El camino del cristiano, queridos hermanos, es primeramente sacrificial. Debe estar dispuesto a entregarse a los demás por amor. Segundo, es generoso. Debe estar dispuesto a darlo todo por la obra del Señor. Tercero, debe ser desinteresado, dispuesto a dar todo, como les dije hace un momento, sin esperar nada a cambio. Finalmente, debe ser confiado, descansando en la perfecta voluntad de Dios.
Me duele, Señor, me duele, me pone triste, estoy preocupado, es terrible. Sí, bástate mi gracia. ¿Alguno de ustedes ha experimentado lo que es no poder dormir por una preocupación? Yo sí. Hasta hace poco no, yo les decía que a mí nada me quitaba el sueño. Pues ya encontré algo que sí me lo quita. Y en la vida de todos ustedes va a pasar lo mismo. Pero ¿saben qué? Dios está en control incluso de esos momentos, por difíciles que sean. Y nos va a sostener y nos va a mostrar el por qué y el para qué después, en su perfecta voluntad. Y si decide no hacerlo, y eso queda para la historia, para que se cuente la historia del por qué y el para qué, no importa. Nosotros no confiamos en Dios para que nos explique las cosas, simplemente confiamos, punto. Entonces, sabemos que el ser sacrificiales, generosos, desinteresados o confiados es imposible en nuestras fuerzas. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que vive en usted como vive en mí. ¿Sí? Porque, ojo, ¿no? Estamos todos igualitos, al mismo nivel. Necesitados de Dios. Y el Espíritu Santo que obra en mi vida es el mismo que obra en la suya, es el mismo que obra en los apóstoles del día de Pentecostés. Ese Espíritu Santo le está equipando y le está invitando a usted y a mí para aceptar el llamado que el Señor nos está haciendo. Por cierto, cuando hablamos del llamado regularmente pensamos en los ancianos, en los diáconos, en los líderes ministeriales. Todos ustedes tienen nombre, ¿no es cierto? El Señor les ha llamado y les llama por su nombre, a todos. El llamado es general, todos tienen una forma o tienen que atender algún llamado del Señor. De una manera específica en cada caso, sí, eso sí, pero a todos nos llama. Usted no puede decir, vea, ¿sabe qué? A mí no me ha llamado, le damos solamente al que está aquí al lado. Yo estoy aquí sentado esperando a que lo haga. Piense en su vida, piense un ratito. ¿Acaso no ha visto usted la necesidad de otros? ¿No ha visto la necesidad en la iglesia? ¿No ha visto la necesidad en su familia o en su propia vida? Si la ha visto, está siendo llamado. Porque nadie entiende la necesidad del vecino por cultura general. Hay algo que hay que hacer. ¿El qué? Depende de cada uno. Y de lo que el Señor tiene para sus vidas como lo tiene para la mía. ¿Sí? Les invito a que evaluemos nuestras prácticas cotidianas a la luz de esos 4 elementos que planteé ahora. ¿Sí? A ponernos en oración y examinarnos con sinceridad delante del Señor para reconocer que lo más probable es que o no fuimos generosos, o no fuimos desinteresados, o no hemos confiado en Dios, o no hemos tenido algo sacrificial, hemos sido egoístas, no sé. Pero lo que quiera que resulte de este examen de conciencia, lo pongamos a los pies de Dios. Y le entreguemos esto con sinceridad. Él lo sabe además, ¿no? Pero tratar de engañarle no tendría sentido. Pero cuando le decimos, hemos dado el primer paso para poder vivir vidas distintas. Porque únicamente aquel que reconoce su error va a poder resolverlo de la mano de Dios. Pero si nosotros no reconocemos nuestro error, Dios no va a obrar en nuestras vidas. Dios es un caballero. Él quiere hacerlo, pero no le va a obligar. Ni a usted ni a mí. Insisto, ¿quiere seguir posponiendo la bendición en su vida? No nos sintamos mal. Este ejercicio que les estoy planteando ahorita no es un ejercicio para una sola vez. Es un ejercicio para todos los días de su vida. Cada mañana hay que ponernos a los pies del Señor y entregarle nuestra vida y decirle, Señor, yo te pido que hoy me ayudes a servir con amor, a buscar tu rostro, a amar a los demás, a obedecer tu voluntad. Al finalizar, uno corre el proceso del día, agradece, pide perdón y empieza uno más. Y así cada día de su vida. Caminar de día en día, de victoria en victoria, para la gloria de Dios. Amados hermanos, yo me comprometo a orar por ustedes y les pido por favor a ustedes que oren por mí. Todos necesitamos de interceder en oración los unos por los otros para poder llevar adelante el ministerio que Dios nos ha encargado y para responder ese llamado, para tomar nuestra cruz, para estar dispuestos a dejarlo todo por Él, sabiendo que Él no nos va a dejar nunca solos y que Él ya dejó su propia vida por nosotros. Es tiempo de que nos examinemos y que tomemos nuestra cruz y vayamos en pos del Señor, Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre amado,
Gracias por esta mañana, gracias Señor porque nos has dado la bendición de poder abrir tu palabra una vez más y ser ministrados por ella. Gracias Padre Celestial porque has estado dirigiendo, Señor mío, cada paso del día de hoy. Yo te pido que lo que nos llevamos en nuestros corazones y en nuestras mentes, lo que hemos anotado quizá, lo podamos poner por obra, Señor, y que realmente arrepentidos por lo que no hemos hecho, busquemos tu rostro en oración y en intimidad contigo. Que la gloria, Señor, en la vida de tus hijos, de tu iglesia, sea solamente para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.